Hola, ¿qué tal, jóvenes de segundo grado? En esta ocasión vamos a trabajar el tema 21, Relación Funcional 1. Hablar de funciones no es algo difícil, porque las funciones en realidad están en nuestra vida. Hablamos de una función cuando estamos hablando de una relación entre una variable, una magnitud, con otra variable y otra magnitud. Podemos poner varios ejemplos sobre funciones. Uno de ellos sería sobre tus calificaciones. Las calificaciones que tú obtengas están en función al tiempo que le dedicas a tu estudio. Mientras más estudias, mejores calificaciones puedes obtener. Mientras menos estudias, también tu calificación puede ser menor. Otro ejemplo con respecto a las calificaciones puede ser el de los aciertos y la calificación final que obtienes en un examen. La calificación de determinada materia dependerá o estará en función de la cantidad de aciertos que obtengas. Mientras más aciertos obtienes, mayor será tu calificación. Mientras menos aciertos obtengas, menor será tu calificación. Otro ejemplo de función es la vida misma. Decimos que la vida depende o está en función del oxígeno presente en el aire que respiramos los seres vivos. Sin embargo, pasa que conforme un alpinista escala una montaña, conforme se va acercando a la cumbre, empieza a tener dificultades para respirar. Y no es propiamente que no haya oxígeno o que disminuye el oxígeno, porque la mezcla de oxígeno en el aire es la misma hasta los 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. La relación que se establece aquí es que con el aumento de altura disminuye la presión atmosférica y por lo tanto disminuye también la presión del oxígeno. Estos son solo algunos ejemplos de funciones, pero hay muchos otros ejemplos más. Las funciones son expresiones matemáticas que, como ya dijimos, se utilizan para indicar dependencia entre dos magnitudes o variables. Por lo general nosotros utilizamos dos variables X y Y, dándole a X el nombre de variable independiente y a Y el nombre de variable dependiente, porque a X le podemos poner valores infinitos, mientras que Y estará en función del valor que le asignes a X. Una función también es importante decir que podemos expresarla de diferentes formas. Podemos expresarla a través de un enunciado, con una tabla, con una gráfica o con una expresión algebraica, que no es otra cosa más que la ecuación de la función. Y con esa función decimos cuánto vale una variable en función de otra. En esta lección vamos a ver tres tipos de funciones: función de proporcionalidad directa, función lineal y función de variación inversamente proporcional. Vamos a analizar cada una con diferentes ejemplos. Vamos a la primera actividad de manos a la obra, en donde vemos diferentes productos, frutas y verduras con diferentes precios. Voy a agregarle aquí estas dos imágenes más. Con estos datos que tenemos aquí, vamos a analizar la siguiente gráfica. Podemos observar en el eje de las X los kilogramos vendidos y en el eje de las Y el monto de la venta en pesos. Lo que tenemos que hacer aquí es revisar cada uno de estos puntos y determinar cuál fue la fruta o verdura que se vendió. Vamos a tomar como ejemplo este de los duraznos. Vamos a imaginarnos que no sabemos qué se refiere a los duraznos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos en el monto total de la venta y en la cantidad de kilogramos vendidos. 700 pesos de la venta entre 20 kilos nos da 35. Significa que costaban 35 pesos. Regresamos a nuestros datos y nos fijamos que la fruta que costaba 35 pesos el kilo es el durazno. Y como nos estamos imaginando que no sabíamos que eran los duraznos, pues vamos a escribir aquí el nombre de la fruta. Vamos a hacer lo mismo con este punto. También vamos a imaginarnos que no sabemos qué fruta es la que se vendió. Solo sabemos que se vendieron 40 kilos y que pagamos en total 220. 220 pesos de nuestra venta entre 40 kilos nos da un total de 5.5. Al revisar nos damos cuenta que son las naranjas las que tienen este precio. Así que una vez que sabemos cuál es la fruta o verdura con dicho precio, escribimos su nombre. En este caso se pone el nombre de naranjas. Vas a hacer lo mismo con cada uno de los puntos, sacando el precio al dividir el monto de la venta entre la cantidad de kilos vendidos. Recuerda que solo voy a ir auxiliándote en algunos casos. En los demás tú tendrás que hacer tus operaciones y tendrás que resolver los problemas que hagan falta.
A partir de la información que acabamos de analizar, vamos a determinar si estas afirmaciones son verdaderas. La primera afirmación: entre más alto es el precio de una fruta, más alto está el punto en la gráfica que lo representa. Tomemos como ejemplo el caso de los duraznos. Los duraznos aparecen hasta acá arriba con esta cantidad vendida de 700 pesos, cuando lo que se vendió fueron 20 kilos. Pero no significa que porque cuestan más, que porque cuestan 35, es porque están hasta arriba en la gráfica. Por ejemplo, podemos vender papas, pero si vendemos 700 pesos de papas, tendríamos que haber vendido 70 kilos que cuestan a 10 pesos cada uno. Y veríamos que las papas también estarían ubicadas por acá arriba en lo alto de la gráfica. Entonces, que un punto en la gráfica esté hasta acá arriba es más bien la relación de kilos vendidos con el precio de esos kilos. Por lo cual tenemos la respuesta para esta primera afirmación. Esta primera afirmación no es verdadera. Vamos con la segunda afirmación. Entre más kilogramos de fruta se vendan, más alto estará el punto en la gráfica que lo representa. Revisando la gráfica también podemos ver que eso es verdad siempre y cuando se esté comparando con respecto a la misma fruta. Por ejemplo, si vendí 20 kilos de duraznos a 35 pesos, pagué 700 pesos. Pero si ahora vendo 40 kilos a 35 pesos, estaré pagando 1,400. Y este punto, por lo tanto, estará más alto todavía en la gráfica, por lo cual esta afirmación es verdadera. Vamos con la tercera afirmación. Si dos puntos están en la misma línea vertical, las frutas representadas por esos puntos tienen el mismo precio por kilogramo. Con la gráfica podemos determinar que esta afirmación no es cierta, porque como podemos ver en este ejemplo, lo que está más bien en la vertical representa la cantidad de kilos vendidos. Aquí lo que nos están diciendo estos puntos es que de la fruta A y de la fruta B se vendieron 15 kilos, pero a diferentes precios. La cuarta afirmación. Si dos puntos están en la misma línea horizontal, las frutas representadas por esos puntos tienen el mismo precio por kilogramo. Podemos tomar estos ejemplos de puntos que están en la misma horizontal y nos damos cuenta que esta afirmación es falsa. Lo que está en la horizontal es el total de lo que se gastó en cada una de estas frutas, en la fruta A y en la fruta B. 15 kilos de la fruta A nos da la misma cantidad que 30 kilos de la fruta E. Con esto tenemos ya las respuestas a nuestra tabla de afirmaciones. Veamos ahora esta información que nos presenta la página 164, en la cual nos explica que los valores de las coordenadas de los puntos permiten comparar los datos de una gráfica. Esto quiere decir que una gráfica podemos leerla, una gráfica podemos interpretarla, podemos comparar los datos que ahí aparecen, podemos determinar muchas cosas a partir de esa información visual. Por ejemplo, mientras más a la derecha esté un punto, mayor será el valor de la abscisa del punto X. Mientras más arriba esté un punto, mayor será el valor de la ordenada, que es la Y. Pero siempre y cuando estemos hablando de la misma fruta o de la misma verdura. Por ejemplo, este punto que nos da el libro. 20 kilos de duraznos a 35 pesos nos da un total de 700 pesos. Pero si vendemos también 5 kilos de duraznos a 35 pesos, se paga por todos ellos 175 pesos. Si trazamos nuestra línea para unir esos puntos, podemos entender lo que nos dice el recuadro. Mientras más a la derecha esté un punto, mayor será el valor de la abscisa o de la X. Mientras más arriba esté el punto, mayor será el valor de la ordenada o el valor de la Y con respecto a otro punto que corresponde a esa misma función. Y es igual a 35X, donde 35 es el precio por kilo y X será la cantidad de kilos que se haya comprado de esta fruta. Pasemos ahora a la actividad número 1 de la sección Más variaciones sobre un mismo tema. En este primer inciso, lo que tenemos que hacer es encerrar en un círculo la gráfica que representa la situación descrita en el libro. Antonio debe contratar un transporte para llevar a su puesto las cajas de manzana. Un transportista le ofrece cobrarle 300 pesos por viaje y aparte 15 pesos por cada caja que Antonio tenga que llevar. Vamos a revisar cada gráfica para ver cuál de ellas es la gráfica que representa esta función. Tomemos un punto cualquiera, este punto 10. 10 cajas a 15 pesos son 150, más 300
son 450 y vemos que este punto no está a la altura de 450, con lo cual nos damos cuenta que al menos un punto en esta gráfica no corresponde a esa función de un viaje a 300 pesos más 15 pesos por caja, por lo cual esta gráfica no es la correcta. Vamos con la siguiente gráfica. Esta definitivamente no podría ser, porque lo que él pague a partir de la primera caja tiene que ser más de 300. En esta gráfica lo que se ve es un crecimiento proporcional directo, en el que solamente se está tomando en cuenta el precio que se pagará por cada caja, sin incluir los 300 pesos que el transportista le va a cobrar por viaje, por lo cual tampoco es correcta. Vamos con la tercera gráfica. Lo que vemos es que lo que se va pagando va disminuyendo, lo cual sería ilógico porque mientras más cajas lleve, significa que más es lo que tiene que pagar por el total del viaje, con lo que observamos que esta gráfica tampoco es correcta. Vamos con la última gráfica. Tomemos como ejemplo este punto. Cuando Antonio lleva 10 cajas y por cada caja paga 15, son 10 por 15, 150, más los 300 que tiene que pagar por viaje, son en total 450. Vemos que este punto coincide con lo que Antonio tendría que pagar con esta cantidad de cajas. Probemos con la cantidad 20. 20 por 15 son 300, más 300 pesos que de por sí tiene que pagar por viaje son 600. Esta gráfica es la correcta. Vamos a usar esta misma gráfica para contestar las siguientes preguntas. Si prolongamos la línea recta hasta cruzar el eje Y, ¿en qué punto se interseca con él? Tracemos esa línea y vemos que donde se cruza la línea es exactamente en el punto 0,300. La pregunta del inciso C nos dice, ¿qué representa ese punto en el contexto de la situación? Este 0,300 representa lo que el transportista le va a cobrar por viaje y en donde todavía no sabemos cuántas cajas va a llevar Antonio. Es decir, hasta este momento Antonio todavía no tiene una cantidad de cajas para llevar. Y a partir de esta misma gráfica nos dice el inciso D, ¿cuál es el valor máximo que puede tener en el eje X? El eje X representa la cantidad de cajas. A X le podemos asignar cualquier valor infinito, aunque en este problema es evidente que el transporte debe tener una cantidad límite para el número de cajas que puede llevar. Y la última pregunta sobre esa misma gráfica. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a esa situación? Dijimos al principio que una función podemos expresarla como un enunciado, como una tabla, como una gráfica y como una expresión algebraica. La ecuación de la recta o la ecuación de esta función lineal es y es igual a mx más b, donde ya habíamos explicado en otro tema anterior que cada uno de estos términos tiene un significado. Y será el costo total que va a pagar Antonio por cada viaje según la cantidad de cajas que lleve. M es lo que le van a cobrar por caja, 15 pesos. X es la cantidad de cajas. B es la cantidad fija que va a pagar, 300 pesos. ¿Cuál es entonces la expresión algebraica? Y es igual a 15x más 300. Y si te fijas, lo único que hicimos fue escribir lo que dice el problema. Tantas cajas a 15 pesos más 300 pesos por viaje. Vayamos ahora al punto 2 de esta misma página 165. Antonio tiene otro transportista que le cobra 700 pesos por viaje independientemente de la cantidad de cajas que lleve, siempre y cuando no supere las 60 cajas, que es lo que le cabe al transporte. Es decir, que si Antonio lleva una caja, 10 cajas, 20 cajas, 50 cajas, va a pagar lo mismo, va a pagar 700 pesos. Si Antonio quisiera comparar costos porque él quiere saber más o menos cuánto le sale transportar 5 cajas, él quiere saber el costo por caja. En esta segunda opción, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a dividir 700 entre 5 y eso es lo que te va a dar como respuesta. Para saber el costo de 10 cajas, lo que vas a hacer es lo mismo, dividir 700 entre 10. Ahora, esa información es irrelevante porque ya dijimos que no importa cuántas cajas lleve siempre y cuando no supere las 60. Él siempre va a pagar 700 pesos por viaje. Queremos representar
realizar este enunciado, pero ahora en forma de una gráfica. Así que vamos a elegir dentro de estas 4 gráficas cuál es la que corresponde a esa situación. Lo que vemos en esta primera gráfica es que cuando Antonio lleva una caja, paga 700 pesos. Que si lleva 2 cajas, paga 700 pesos. Que si lleva 5 cajas, paga 700 pesos. Que si lleva 8 cajas, paga 700 pesos. Y eso es lo que nos dice el problema, que no importa la cantidad de cajas que lleve, siempre y cuando no supere las 60, Antonio va a pagar 700 pesos, por lo cual esta gráfica es la correcta. De manera que las siguientes gráficas no expresan lo que el problema nos está diciendo. Siguiendo con ese mismo problema de Antonio, el inciso C nos dice que si Antonio por lo regular casi todas las semanas lleva la misma cantidad de cajas, 30 cajas de manzana, ¿cuál de esos 2 transportes le conviene contratar? Vamos a hacer una comparación. En el primer transporte, el costo total de lo que Antonio pague está en función de 15x más 300. Si Antonio lleva 30 cajas, hacemos las operaciones correspondientes, 15 por 30 más 300, y vemos que Antonio va a pagar 750. En el segundo transporte, lo voy a expresar de esta manera. No quiere decir que sea la forma correcta. Recuerda que la ecuación de la función lineal es mx más b. En este caso en especial, los 700 son lo que el transportista número 2 le ofrece a Antonio cobrarle, 700 pesos, independientemente de la cantidad de cajas que Antonio lleve. X representa la cantidad de cajas. Antonio puede llevar 5, 10, 15, 20. Si él lleva 30 cajas, no le están cobrando por caja, pero sí le están cobrando 700 pesos por viaje. 0 por 30 nos da 0 más 700, y es igual a 700. Ya habíamos explicado también en el tema anterior que cuando uno de los términos vale 0, simplemente no se escribe, no significa que no exista, significa que su valor es 0. En este caso te lo estoy escribiendo así para que observes, pero no lo vas a escribir. La función está determinada por y es igual a 700, donde no importará la cantidad de cajas, siempre se pagará lo mismo. El inciso D nos dice que unamos los puntos de la gráfica con una línea y veamos si esta es una línea recta. Y efectivamente es una línea recta que está dada por la función y es igual a 700. La última pregunta nos dice, ¿qué le sucede a la gráfica conforme aumenta el número de cajas de manzanas por transportar? Por ejemplo, si de 5 cajas pasa a 10, ¿cuál es el costo? El costo es el mismo. ¿Qué le sucede a la gráfica? Mantiene la línea recta horizontal en 700 con cada punto de X. No importa cuántas cajas lleve, el costo se mantiene fijo en 700 pesos. En la página 166 vemos las explicaciones para las 3 funciones que estamos utilizando en esta lección. La primera, la gráfica de una relación de variación de proporcionalidad directa, que será siempre una línea recta que pase por el origen en 0,0. Y al valor de la ordenada que interseque al eje Y se le llamará ordenada al origen. Esta gráfica está dada por la función y es igual a mx. La segunda relación funcional es una gráfica de variación lineal que también nos graficará una línea recta, pero esta no necesariamente pasará por el origen. También el valor de la ordenada que interseque al eje Y se le llama ordenada al origen. Esta gráfica está dada por la función y es igual a mx más b. Revisemos la gráfica de la tercera relación funcional. Aunque en esta explicación para la gráfica de una variación inversamente proporcional nos pone este ejemplo del costo de las cajas de manzanas en el transporte número 2, te voy a pedir que esta no la tomes en cuenta para este ejemplo. Ese problema corresponde más bien a una función lineal en el que la constante m del término mx tiene valor 0, por lo cual vamos a usar como ejemplo la gráfica de la página 167. Ahora sí leamos lo que dice el libro. La gráfica de este tipo de variación inversamente proporcional será una curva que se llama hipérbola, pero solo será una de las 2 ramas de la hipérbola en el lado positivo cuando a x le demos valores positivos mayores a 0. Y su ecuación está expresada como y es igual a x por y entre x.
Vamos a verlo con un problema. Tenemos que construir rectángulos que tengan como área 60 centímetros cuadrados. Tenemos que buscar las combinaciones que cumplan las condiciones que nos da el libro, que las medidas de estos lados sean números naturales, que no sean ni decimales, ni fraccionarios, ni negativos, que sean números enteros positivos mayores de 0. Veamos cómo resolver este problema. Vamos a dibujar un bosquejo del rectángulo. Este rectángulo no conserva una escala, solamente es un bosquejito para darnos la idea de una base y una altura. La primera combinación que podríamos usar sería darle a la base el número más pequeño. El primer valor para la base sería 1 y el valor para la altura sería 60, porque 1 centímetro por 60 centímetros me da 60 centímetros cuadrados. Un segundo valor podría ser 2 y 30, que al multiplicar me dan la misma área. Quiero ver si este rectángulo también puede tener como medida en la base el número 3. Para eso tienes que observar la tabla y fijarte qué tipo de relación es la que se está estableciendo. Como puedes notar en la tabla, mientras x aumenta, y disminuye. Por lo tanto, esta tabla no corresponde a una tabla de variación proporcional directa y tampoco corresponde a una tabla de variación lineal. Corresponde a una tabla de variación proporcional inversa. Aquí es importante que distingas que cuando se trata de variación de proporcionalidad inversa, no vas a utilizar la regla de 3 directa, multiplicando en forma de cruz, 3 por 30 entre 2 o 2 por 60 entre 1. No, aquí vas a multiplicar de manera diferente, atendiendo a lo que dice la ecuación de este tipo de función. Multiplicamos horizontalmente x por y, encontramos la razón de cambio y eso lo vamos a dividir entre el valor de x que queremos conocer, que es lo que nos dice la ecuación, razón de cambio entre x, es decir, multiplicamos 60 por 1 o 1 por 60 entre 3. Hagamos la sustitución para el caso que queremos conocer. 60 entre 3 es igual a 20. Cuando la base de este rectángulo mida 3, su altura será de 20. Con esta expresión algebraica, y es igual a 60 entre x, podemos conocer cualquier valor para nuestra familia de rectángulos. Solamente vamos a dividir esa razón de proporcionalidad entre la base que queramos saber. Por ejemplo, si la base mide 4, dividir 60 entre 4. Si la base quiero que mida 6, 60 entre 6. Nada más que recuerda que el valor que queremos obtener son números enteros positivos, no fraccionarios y no decimales. Por lo tanto, si al dividir 60 entre algún número te da un número decimal, no lo vas a escribir en la tabla. Solamente vas a escribir aquellos cocientes que te den números enteros positivos. Una vez que ya tengamos la tabla, vamos a contestar ¿cuál será el valor máximo de números naturales para la base? Será el número más grande que obtengas aquí y el valor de su altura será el correspondiente a la y en esa fila. ¿Cuál será el valor máximo en números naturales que pueda tener la altura del rectángulo y cuál será el valor de su base? Vas a revisar también esta columna de las y's y vas a ver cuál es el número mayor. Cuando encuentres ese número mayor, vas a fijarte en el correspondiente de x y esa será la respuesta que pondrás aquí. El libro nos pide también que tracemos la gráfica de los valores que hayas obtenido en esta tabla y que te fijes en la forma que tienes, que veamos si será posible que la medida de la base pueda ser 6.5 o que sea menos 6. Obviamente en estas preguntas la respuesta es negativa, no puede ser ese caso porque dijimos que solamente queremos números naturales positivos. También nos pide la expresión algebraica que establezca esta relación entre x y y. Cuando hagas el trazado de tu tabla, tu gráfica te va a quedar de esta forma, la gráfica de la variación de proporcionalidad inversa. En este caso corresponde a la función y es igual a 60 entre x, que ya la habíamos determinado. Solamente te corresponde a ti hacer esto en tu cuaderno porque en el libro no hay espacio. Contesta también todo lo que haga falta en los incisos correspondientes a este problema. La última parte, en la página 167, nos habla de un premio de lotería que se repartirá según la cantidad de personas que hayan comprado el boleto. Por ejemplo, si el boleto ganador lo compró solo una persona, pues a ella le corresponde el total de 2.500. Si el boleto lo compraron entre 2 personas, pues les corresponderá la mitad y así sucesivamente. Aquí ya tenemos la gráfica elaborada con los puntos correspondientes a cierta cantidad de personas, 2, 3, 4, 5, 10.
10 personas, 20, 25 y 50. ¿Qué es lo que le pasa a esta gráfica conforme aumenta el número de ganadores? Mientras más ganadores haya, el valor de Y disminuirá y se irá formando esta curva llamada hipérbola. ¿Qué pasará con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumente al doble? Pues la cantidad que les va a tocar va a disminuir a la mitad. Cuando el número de ganadores aumente al triple, lo tendrán que repartir entre 3. Y si ahora son 4, ahora lo tendrán que repartir entre 4 personas. Con esto estamos viendo que esta gráfica es una gráfica de variación de proporcionalidad inversa. Mientras X aumenta, Y disminuye. El inciso C nos pide que unamos los puntos y que veamos si es una línea recta. Ya vimos que no. En el inciso D nos pide que multipliquemos el valor de X con el valor del eje Y para ver qué pasa, qué se obtiene. Probemos con algunos puntos de esta gráfica. En el punto 1,2500, al multiplicar 2500 por 1 te da 2500. En el punto 2,1250, al multiplicar esos dos números te da otra vez 2500. En el punto 4,625, al multiplicarlos te da 2500. En todos los puntos, cada vez que multipliques X por Y, te va a dar 2500, que es la razón de cambio de este problema. Ahora vamos a escribir la expresión algebraica con la que podamos saber la cantidad de dinero que le toque a cualquier número de ganadores. En esta ecuación lo que vamos a utilizar es la razón de cambio que acabamos de encontrar y nos quedará como Y es igual a 2500 entre X. Como última actividad, el libro nos pide que revisemos las gráficas que se generaron en los ejercicios que contestamos en esta lección, que veamos en qué se parecen, que veamos en qué son diferentes, que veamos qué pasa cuando establecemos una relación entre el eje X y el eje Y y que veamos cuál es el valor de Y en cada gráfica cuando X vale 0. Vamos a analizar el caso de las frutas y las verduras utilizando dos funciones de variación de proporcionalidad directa. La primera, el caso de los duraznos, la segunda, el caso de las naranjas. Las dos gráficas generan una línea recta. Esta función de variación de proporcionalidad directa generará una recta que pase por el origen en 0,0. Es decir, que el valor para Y cuando X valga 0 también será de 0 y corresponden a la función Y es igual a mx. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo corresponde a la función lineal, cuya gráfica también será una línea recta. En este caso es una función de la forma mx más b. En el caso de esta gráfica, cuando x vale 0, y es el valor del término b y es el punto en el que esta línea interseca al eje de las y's, el punto 0,300, que es la ordenada al origen. Y por último, las gráficas de variación proporcional inversa. Nosotros trabajamos solamente con números enteros positivos, por lo cual la hipérbola solamente generó una rama, porque una hipérbola genera dos ramas opuestas y simétricas. La función de este tipo de variación está representada por Y es igual a K o razón de cambio entre X, donde K, la razón de cambio, se obtiene de multiplicar X por Y. Y una vez que tienes el valor de la constante de proporcionalidad, lo divides entre la cantidad que quieras conocer para X. Hasta este momento vimos tres tipos de funciones: función de proporcionalidad directa, función lineal y función de variación proporcional inversa. Espero que estos temas te hayan quedado claro. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.